naturaleza y que si no fuera por el modo en que hacemos la agricultura estarían más presentes. Sí. Lo que nos cabe preguntar es cómo potenciar lo que la naturaleza nos da, cómo podemos hacer para que estos ayudantes abunden en nuestros campos, que es la opción que tenemos en los campos de manejo agroecológico, ¿no? Y lo primero es el manejo de la biodiversidad, es decir, tratar de ofrecer un ambiente, le ponemos imitando a la naturaleza. Todos los campos son ecosistemas modificados. Si uno, por más que haga agricultura ecológica, lo hace sobre un ecosistema natural al que altera para producir alimentos, ¿sí? Pero uno puede mantener cierta estructura y ciertas interacciones que ocurren en los ecosistemas naturales, y ese es el desafío para que esto funcione de una manera más autorregulada. Lo primero es el uso de árboles y arbustos. Si tenemos que pensar que en un ecosistema natural que fue un bosque, es difícil que funcione sin ningún árbol. ¿Sí? Hemos llegado a ese extremo, ¿no? Donde los únicos árboles presentes en los campos son los que rodean el casco. ¿Sí? Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo para pensar en un campo donde haya cada tanto hileras de árboles. Este es un campo en el norte de Santa Fe, naturaleza viva, donde de no tener ningún árbol, empezaron con un plan riguroso, y hoy tienen en todo el campo cortinas cada 200 metros, ¿sí? En algunos casos cada 100. Un campo, hay imágenes recorridas por un dron y realmente es algo increíble, y algo increíble cómo funciona este campo también. Bueno, y además de los beneficios que el árbol ofrece, que ya son conocidos en el bienestar animal, en la sombra, en el reciclaje de nutrientes desde profundidades del suelo donde los cultivos anuales no llegan, están permanentemente extrayendo nutrientes desde 5, 6, 8, 10 metros de profundidad, y con la caída de las hojas lo incorporan a las capas superficiales. Además, estas hileras cortan el viento, y es algo importante porque los insectos no tienen salvo algunos, pero la mayoría no tienen una gran capacidad de desplazamiento. Entonces, muchas veces las barreras físicas lo frenan. También se pueden combinar colores y olores, ahí hay que ver bien qué se pone, ¿no? Esta era una franja de flores que pusimos en una huerta que hace muchos años hacíamos en el fondo de la universidad, ¿sí? En general, con las flores se buscan dos efectos, que son la repelencia. Hay algunos que repelen insectos, hay que ver bien cuáles pongo y qué estoy buscando, y buscamos repeler entonces el insecto perjudicial, y hay otras que se busca atraer los benéficos. Hay algunos ejemplos en viñedos, con distintas especies. En general, cuando se usan de atrayente de insectos benéficos, cuando hay algún problema en el viñedo, por ejemplo, se procede a cortar algunos de las franjas de flores, o en el caso que sea un abono verde, un cultivo de cobertura, también como para obligar al insecto a que vaya hacia las vides. Esa es una franja de borraja en una huerta en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires. Una planta medicinal con mucha aptitud melífera también. Acá vemos otro ejemplo de combinación de alturas. Ahí vemos un estrato arbóreo acompañado de una pequeña plantación de maíz tipo hortícola, rodeada de flores, en este caso la caléndula. Si se fijan, hay otro estrato que el maíz está protegiendo, que es la lechuga. En este caso, se ofrecen diferentes barreras para el avance de los insectos. Otra combinación de altura, esto también es en Santa Fe. Ven hileras de eucaliptos, aquí hay una, y a los tantos metros hay otra. Esos son con fines maderables. Hay unas franjas de caña de azúcar, esto es el norte de Santa Fe, y cultivos más herbáceos, tipo franjas también, ¿no?
Entonces, los insectos se van chocando con diferentes estratos. También está el uso de corredores biológicos. Esto es pensando en los insectos benéficos. El corredor biológico, en este caso, en otro viñedo, se usa para conectar las borduras o los espacios silvestres. Es decir, a veces los lotes son tan grandes que en las borduras hay mucha presencia de insectos benéficos, porque la bordura o los bordes se suelen dejar con un nivel de maleza un poco más alto, porque ahí cumplen su ciclo muchos insectos benéficos, pero suelen no llegar al medio del lote a hacer su control, estos insectos benéficos. Entonces se ofrece estos caminos que pueden ser con arbustos o simplemente silvestres. Ahí hay que tener un poco más de cuidado en el manejo de maleza. Estos corredores que atraviesan los lotes y que hacen que los insectos puedan llegar a las partes medias de cada lote y conectan zonas silvestres, como decía, o borduras, una con otra. Algunas zonas silvestres hay que dejar refugio para los animales, hay que dejar algo de hábitat y después conectar, ¿no? El alambrado puede ser, las cabeceras pueden ser un buen hábitat para los insectos benéficos. Bueno, en cada situación hay que ver, pero las cortinas forestales también, ¿no? El uso de trampas, esta es una trampa donde se usa para algunos insectos, donde, bueno, lo que se busca es que esto se pone en frutales, es una trampa muy casera, ¿no? Este cartoncito corrugado, algunos insectos oviponen, ahí se pone principio de primavera y se quema en otoño, ¿sí? Entonces, toda esa carga de huevos que habitualmente esas plagas lo ponen en la corteza de los árboles o en la rugosidad de los árboles, en este caso se lo pondrían en el cartoncito y uno lo quema y baja la población. Y estas son más conocidas, que son las trampas amarillas, que se usan en horticultura. Hay insectos que los atrae la luz amarilla, por ejemplo el pulgón, entonces se ponen estos paños con algún pegamento, que puede ser grasa, por ejemplo, y realmente capturan muchos pulgones, por ejemplo. Es una técnica que hay que tener cuidado al usarla, no se puede usar rutinariamente, porque cuando se captura una vaquita de San Antonio que iba a comer en su ciclo de vida 1500 pulgones, hay que entender que va a haber 1500 pulgones más sueltos, por ejemplo. Entonces, realmente hay que tener cuidado y usarla en situaciones de emergencia, ¿no? Después está la liberación de enemigos naturales, como habíamos visto el caso de las microavispas. Se venden, por lo general, se venden las pupas. Esto se da, por ejemplo, no se vende la pupa de microavispa, perdón, se vende la pupa de el insecto que la microavispa parasita, por ejemplo, pupas de mosca doméstica parasitada. Se consigue en Río Cuarto mismo, ¿sí? En algunos sistemas donde la mosca doméstica es un problema de higiene, por ejemplo, se compran estas pupas y se liberan las avispas y ejercen un control en tambos, en criaderos de aves, que es complementario, es un control interesante. Eso se puede hacer, ya se está haciendo, ¿sí? Después hay una lista de insecticidas biológicos, ahí les puse algunos. Bueno, sobre todo a base de hongos, bacterias, hay varias marcas. Hay uno que es a base de tierra de atomeas, que es un fósil de una alga. Hay muchos productos permitidos, creo que en la siguiente hay un listado. Recuerde lo que dijimos en la primera clase, no por ser productos aprobados para la agricultura orgánica, como este caso, son productos que uno tiene que dejar de tener cuidado. Hay algunos que incluso son muy discutidos dentro de la agricultura orgánica, están permitidos, pero hay que tener cuidado con su uso. También conversamos en la primera clase que lo orgánico no siempre
va de la mano de lo ecológico, si lo orgánico es, en general sí lo hace, son sistemas más ecológicos, pero en este caso puede usar algunos productos que también involucran cierto riesgo, por más que sean de origen natural. Entonces, repasando un poco esta segunda parte, como criterios técnicos, el control es lo último que vamos a hacer. Si se fijan, los insecticidas biológicos, la última diapositiva que pusimos, ¿sí? Siempre hay que empezar por el diseño, ¿sí? Por entender lo que pasa. Ahí le ponemos que recuerden lo que vimos con respecto al enfoque de trofobiosis, las estrategias de prevención, ¿sí? Las estrategias de repelencia, y por último, las estrategias de control, pero recién al último, es el último paso, no es el primero. Bueno, les agradecemos la atención. Sé que las modalidades virtuales no tienen el dinamismo de la modalidad presencial. Habitualmente en las clases trabajamos con ejemplos, interactuamos mucho, ¿sí? Pero es lo que por ahora podemos ofrecer, y también ofrecemos todas las consultas que quieran hacer, ¿sí? Tenemos nuestro mail puesto tanto en el CIAL, que es la plataforma de la universidad que estamos usando, y también creamos un grupo en la red Facebook, porque hay chicos que no llegaron a resolver su situación académica, están con condicionalidades, y bueno, hasta que puedan cargarlos al sistema se les va a pasar la materia, o gran parte. Entonces, lo mismo que ponemos en la plataforma de la universidad, lo vamos a ir subiendo al grupo de Facebook, incluso las clases. Así que esta clase va a estar disponible en ambos sitios. Las consultas las pueden hacer en el momento que quieran, las vamos a ir respondiendo, estamos para eso. Y por último, la recomendación que creo que es muy necesaria hacer, que en estos días se cuiden y cuiden a sus vecinos, permanezcan en sus casas, no salgan si no es indispensable. Y sé que lo han escuchado muchísimo, pero también es necesario que nosotros se los digamos, ¿sí? En esto es una situación histórica que estamos viviendo, y que lo que pase de aquí en más va a depender no de lo que hagan los gobiernos, que la verdad se han movido con mucha celeridad, sino de lo que hagamos cada uno de nosotros. Y ahí los instamos como cátedra a que sigan todas las estrategias de prevención necesarias para que esto se pase pronto, y ojalá que sí. Bueno, la clase siguiente va a tratar sobre manejo de malezas, y nos veremos entonces.